¿Qué tal, jóvenes? Daremos inicio con nuestra primera unidad titulada Conceptos de base de datos no relacionales orientada a objetos y orientada a documentos. En este video estaremos viendo algunos conceptos, características y uso de los tipos de base de datos mencionados. Las bases de datos no relacionales son conocidas como base de datos no SQL. Nacieron de la necesidad de manejar grandes cantidades de información en aplicaciones que soportan millones de usuarios por día, donde se capturan datos personales en las redes sociales e información geolocalizada, entre otros. Las bases de datos no SQL se dividen en tres grupos: clave-valor, documentales y grafos. En el primer grupo tenemos gestores de base de datos como Cassandra y HBase. En el segundo grupo, CouchDB y MongoDB. Y en el último grupo tenemos a Neo4j. Algunas características de estas bases de datos son: incrementa el rendimiento, es decir, las operaciones CRUD son más rápidas. Bajo costo para la escalabilidad, es decir, podemos implementar el diseño en un menor costo. Facilidad para agregar o quitar nodos, es decir, podemos incrementar o disminuir el diseño de la base de datos con mucha facilidad sin perjudicar su funcionamiento. Bajo tiempo de administración, es decir, la administración de la base de datos se hace en menos tiempo. Se adaptó fácilmente a los lenguajes de programación y a las nuevas tecnologías. Existen diversas soluciones en el mercado, por lo que las empresas deben elegir el tipo de base de datos que se adapte a sus necesidades. Estos tipos de base de datos sacrifican la fiabilidad de los datos para obtener un mayor rendimiento en su uso. Algunos usos de este tipo de base de datos son: en servicios web 2.0, tales como las redes sociales, aplicaciones de IoT, juegos sociales y en la creación de contenidos como blogs o páginas web. Ahora veamos las bases de datos orientadas a objeto. Este tipo de base de datos se crearon en los años 90, con el fin de satisfacer las necesidades de almacenar imágenes de personas, imágenes médicas de alta resolución y clips de videos. Algunas características son: mejoraban el diseño de los objetos, es decir, los diseñadores podían declarar a los objetos, sus atributos y las operaciones que podían realizar sobre estos objetos. Las transacciones son de larga duración, esto debido al tipo de datos que se ingresan, se consultan, se modifican o se eliminan, sobre todo si se almacenan imágenes o videos. Se podían almacenar nuevos tipos de datos, como los mencionados con anterioridad. Los lenguajes de programación donde se podían manipular la información son C++, Smalltalk y Java. Este tipo de base de datos tuvo nuevamente un crecimiento en su utilización a partir del 2004 y en la actualidad se pueden usar en áreas como la ingeniería, en base de datos espaciales, en las telecomunicaciones, en las ciencias como la física de alta energía y la biología molecular. Ahora veamos las bases de datos documentales. Si recuerdan, estas bases de datos son un tipo de base de datos no SQL, en la cual se almacenan documentos. Estos documentos se estructuran dentro de la base de datos como colecciones, es decir, la información se almacena en un documento y el documento en una colección dentro de la base de datos. Los documentos son almacenados dentro de la base de datos con una clave única, para que sean recuperados con mayor facilidad. Como se observa, son capaces de almacenar información con diferentes formatos. Los documentos se codifican en lenguajes de texto plano como XML, YAML y JSON, pero también se pueden almacenar en formato de Word o PDF. Algunas características de estas bases de datos son:
Almacenan información en diferentes formatos, sin una estructura definida, como observamos anteriormente. Se pueden realizar las operaciones CRUD como en las bases de datos relacionales. Se facilita la adición o actualización de los datos, debido a que se almacenan los documentos por claves y porque se pueden almacenar cualquier tipo de datos. Garantizan un buen rendimiento debido a que se utilizan índices en el almacenamiento de los documentos y se pueden almacenar grandes volúmenes de información. Es recomendable este tipo de base de datos si la empresa almacenará más de 1 terabyte de información. Este tipo de base de datos se usa para blogs, registro de eventos para el almacenamiento de errores en las aplicaciones, en el almacenamiento de datos operacionales o metadatos de las aplicaciones web y móviles. Unas empresas que utilizan este tipo de base de datos son Foursquare, que es una red social que lo utiliza para almacenar lugares visitados y recomendarlos. Otra empresa es MTV Networks, que lo utiliza para llevar estadísticas de tráfico y accesos a su página web. Por último, les dejo la bibliografía consultada para la realización de este video.